agradecerles especialmente a los psicólogos Daniel Corrazoli, aquí a mi derecha, y Álvaro Hernández Villar, aquí a mi izquierda. Esta actividad es a continuación de la experiencia que yo compartí con la gente en este libro que escribí y publiqué el año pasado, El Reino del Padre Antelo. Bueno, muy bien. Gracias, Marcelo. Mucho gusto de estar contigo acá hoy, con Daniel también, mucho gusto, y con todos ustedes. Espero que lo que les voy a decir sirva justamente para eso, para reflexionar, y el que quiera comentar algo, con mucho gusto, ¿no? Exacto. Bueno, quiero hablarles de 3 temas, que ya les van a ir viendo cuáles son, pero antes me gustaría decirles, el valor testimonial del libro es el lugar donde reside el valor de esto, no tanto en que lo diga este psicólogo, lo que voy a decir, sino en que estamos ante un testimonio muy importante. Entonces sí, entro directo al primer tema. En el capítulo llamado El Enganche, se incluyen algunas preguntas que seguramente insistieron mucho en su presencia en el ánimo del que escribía, y mucho más en el momento en que estas cosas sucedieron. Algunas preguntas de esas son, por ejemplo, ¿cómo se produjo la llegada a estas situaciones? ¿Qué puntos de mi personalidad se prestaron para establecer la relación y la permanencia? ¿Cómo fue que se otorgaron credenciales Antelo para manipular? O también, ¿cómo fue obteniendo consentimientos que se le entregaban libremente, voluntariamente? Esas son preguntas que están y que insisten. Se formularon, acá en el libro, diferentes respuestas, en cuyos detalles no voy a entrar porque lo que les quiero transmitir es algo general, ¿verdad? No personal, porque no se trata de eso. Y lo general que puedo decir es que en gran parte las respuestas a estas preguntas las tenemos que buscar en nuestro, vamos a decir así, en el aporte que las víctimas hacen a esto, que no es el único, naturalmente, y probablemente no el principal, pero hay un aporte, ¿verdad? Hay una participación. Especialmente porque son experiencias que se viven de manera voluntaria. Es totalmente diferente si uno se ve en esto obligadamente, ¿no? Ahora bien, ¿de qué estoy hablando? Bueno, les hablo de la influencia que en todos nosotros tienen las fantasías, de los deseos, de las idealizaciones, porque es perfectamente posible, a poco que lo pensamos nos damos cuenta, que sin darnos cuenta obtengamos satisfacción de donde nunca habíamos imaginado. Ubicados en una situación dada y configuradas ciertas condiciones, podríamos ser capaces de realizar actos que nunca imaginamos ni nos propusimos. Puede pasar. Antes de seguir, quiero resaltar que noten, por favor, que dije ubicados en una situación dada y configuradas ciertas condiciones, ¿no? No en cualquier momento, de cualquier manera. Bueno, este punto es especialmente importante porque hablamos de las circunstancias, nunca actuamos aisladamente, no estamos solos, ni tenemos una voluntad totalmente libre de influencias. Las circunstancias, las opiniones de los demás nos influyen, nuestros sueños, nuestras aspiraciones nos empujan. Esos sueños y aspiraciones también llevan una marca social e histórica. Por ejemplo, las frustraciones personales que traemos nos motivan. Y no son de nuestra producción exclusiva, sino que son producto también de lo que nos tocó vivir. Pero son nuestras, están en nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, historia familiar de varias generaciones se puede depositar en cada uno, al modo de lo que podríamos llamar un sedimento psicológico, y motiva nuestras conductas. De este modo, entre los factores circunstanciales de nuestra vida concreta, combinados con precipitados familiares y vinculares, se produce un sujeto que es cada uno de nosotros, particular, peculiar, ¿verdad? Y contenemos nosotros potencialidades, fantasías no conocidas, secretas disposiciones,
que bajo el efecto de influencias o condiciones de la vida se pueden activar, ¿verdad? Y estos aspectos de las personas son los que, digamos, si logramos investigar en ello, podríamos orientarnos hacia las respuestas a las preguntas que se plantean, ¿verdad? ¿Cómo es que fui a dar acá? ¿Qué condiciones se dieron? ¿Qué puntos débiles me hicieron enganchar en esto? Ahora, ahí ya pasamos al terreno de la investigación individual, que naturalmente no la vamos a hacer acá, la hará cada uno como pueda y quiera y desee, ¿verdad? Por lo tanto, yo en este punto me voy a detener. Y paso al segundo tema al cual me quiero referir, que es la actitud que tenemos que tomar en general todos cuando nos encontramos con alguien, amigo o familiar o paciente o lo que fuere, que se involucra en situaciones como las que se describen acá. ¿Qué hacemos? Hay en el relato, pero además también en nuestras experiencias variadas, referencias a intentos propios y a acciones de otros de apartar, por ejemplo, a los devotos de la comunidad de Jerusalén, que intentaron convencerlos de salir de ahí. Casi todos esos esfuerzos, o al menos muchísimos de ellos, fueron en vano. Y en situaciones como estas nos encontramos ante deseos de las personas que son muy intensos y que toman la totalidad de la voluntad del sujeto, ¿verdad? Los sujetos se sienten con gran entusiasmo, a veces con pasión, están enamorados de personas o de situaciones o de lo que quieren hacer. Los proyectos que se plantean se llenan de ilusión y dejan que la mirada vaya en una sola dirección, en ese momento, ¿verdad? Es como una especie de deslumbramiento, creo que hasta esa palabra se usa acá en el libro. Por otra parte estamos los ajenos. Por ejemplo, los psicólogos, los familiares, los maridos, los hijos, los padres, etc. Que siempre tenemos una intención de actuar en la situación, pero vemos que perdemos alcance y perdemos influencia. Realmente es muy difícil. Ahora, en esos momentos se configura una especie de lucha, ¿verdad? Porque por una parte están nuestras razones, nuestros motivos que exponemos con sinceridad, con justa apreciación, pero por otra parte están las pasiones del que está involucrado, están las ilusiones, está el enamoramiento, están impulsos irracionales, y eso tiene una enorme fuerza. Por eso es que generalmente fracasamos cuando lo intentamos, al menos durante una buena época, ¿no? Al resultar insuficientes estos intentos de torcer la voluntad de las personas, desde una mirada exterior, ¿verdad? Y al verse menoscabada en tanto la autoridad que uno cree que tiene sobre el otro, la capacidad que tiene de convencerlo, hasta ese momento creía que sí podía convencerlo, pero resulta que el otro lo hace fracasar. ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? En primer lugar, quiero decir que lo primero que a mí me parece que hay que hacer es aplicar una ética de respeto por la libertad de la otra persona. Eso es muy importante. Y además de este argumento que podríamos llamar filosófico de respeto a la libertad, también quiero apoyarme en una cuestión más pragmática, más prosaica, más falta de idealidad y falta de altura, que es el admitido fracaso de las gestiones, como venía de decir, ¿verdad? Y hay otro factor más que se podría incluir quizá en el respeto, que es este. Si sale todo bien, si se puede traspasar con ciertos daños recuperables las experiencias, entonces el que traspasa esa experiencia adquiere un conocimiento por sí mismo que le aporta una convicción y una seguridad mucho mayores que si lo hace bajo la influencia o la convicción que logramos insuflarle. El que lo vive se lo apodera de un modo mucho más auténtico y efectivo. Es cierto que se corren riesgos,
Pero bueno, la vida sin riesgo no existe, ¿verdad? En fin, es una postura, yo entiendo que es discutible, pero me parece que había que decirla. Voy a pasar al tercer tema que más o menos se puede plantear así. Entonces, ¿no haríamos nada para prevenir? Las personas adultas tienen derecho, ¿verdad?, a dirigir sus vidas como se lo marquen sus preferencias. Sin embargo, eso no justifica que los abandonemos a su suerte, e incluso habría que aceptar que no solo no se justifica, sino que es importante mantener una actitud que más o menos voy a tratar de describir de esta manera. Cuando se realizan advertencias basadas en conocimientos o impresiones que tengamos, es importante. En cambio, no hacer esas advertencias puede significar con gran frecuencia que la persona entienda que ha perdido nuestro amor, que ha perdido nuestro cariño, aunque no acepte que tratemos de convencerlo. De todos modos, no intentarlo puede llevar a ese sentimiento de que lo hemos abandonado. Y a pesar de que mantenga una lucha, igual puede ser importante prestarse en cierto modo a esa lucha, porque se mantiene una presencia, ¿verdad? Se mantiene una expectativa esperanzadora de que hay un regreso posible. Eso me parece muy importante. Y cada cual en esta tensión, porque también hay que mantener el respeto, como dije antes, ¿verdad? Y aceptar la humildad de que no podemos. Esa tensión. En esa tensión cada cual, sí, se la va a tener que arreglar como pueda. En cambio, hay algunas acciones preventivas que yo creo que se pueden tomar, más positivas, más proactivas. Pero ya entonces tendríamos que pasar del ámbito de lo individual al ámbito o al plano de las organizaciones. Porque ahí sí podemos actuar más directamente. En nuestra cultura, en nuestros valores sociales, siempre nos estimulan a mirar predominantemente al individuo, al sujeto, a la persona tomada de a una. Y está muy bien, ¿verdad? Porque gran parte de la vida la lleva cada uno y tiene que asumir esa responsabilidad y hacerse cargo de lo que hace, de lo que no hace, etc. Toda esa parte está muy bien. Ahora, pero ¿y las instituciones? ¿No tienen algo en lo cual es importante intervenir, sobre todo en situaciones difíciles? En las instituciones no hay que interpelarlas. Y voy a decir rápido qué quiero decir con instituciones. Quiero decir la familia, el matrimonio, que tiene regulaciones sabidas y regulaciones ocultas, pero que influyen. En segundo lugar, también querría nombrar a la escuela primaria, la escuela secundaria, etcétera. Una institución poderosa, ¿verdad? Otra gran institución poderosísima es el Estado. Y en general, digamos, porque no podemos entrar en detalles, las regulaciones formales de los reglamentos, pero también la de las costumbres y las tradiciones, que también son instituciones y son capaces de influir poderosamente en las personas. Todas esas instituciones influyen y hacen un aporte muy poderoso para que haya esta clase de problemas del que nos queremos ocupar hoy. Todas estas instituciones tienen una gran influencia, motivan, frustran, permiten, castigan, y tenemos que preguntar qué, ¿verdad? Dentro de estas instituciones están las iglesias. En nuestro caso, la Iglesia Católica, que es la que está nombrada acá. Las personas establecen con las iglesias fuertes relaciones en las que se ejerce intensamente el poder, en los sentidos que citaba recién, porque el poder de las instituciones da forma a la subjetividad de los fieles. El poder de las iglesias da forma a la subjetividad de los fieles. A los fieles les indica modos de comportamiento, les prometen salvación o los condenan.
les insuflan a los fieles fuertes creencias utilizando la mística y les determinan severos sistemas de castigos y premios para regular sus comportamientos. Y no solo referidos a la vida religiosa, sino también a la vida secular. Son fuertes las iglesias. Entonces, yo les dije que podíamos hacer algo a la hora de la prevención. Y voy a pasar a decirles que a la hora de prevenir, cuando es necesario evitar que algunas personas se transformen en víctimas de los ejercicios verticales y severos del poder, ¿será más apropiado poner el foco de expectativa en los sujetos o en cambio haríamos mejor en dirigir la mirada a la institución? Desde nuestro poder de acción, ¿verdad? No es que dejemos solas a las personas, pero podemos actuar más sobre las instituciones y ellas mismas pueden actuar. Porque si los hombres y las mujeres somos proclives a poner en juego algunas inclinaciones inesperadas, bajo ciertas circunstancias, y si comprobamos que hay modalidades de organizaciones o instituciones que estimulan dichas inclinaciones y se aprovechan de ellas, ¿seguiremos mirando a las personas como el centro de las acciones preventivas? ¿O esperaremos mejor que las organizaciones no estimulen ni se aprovechen de las debilidades de los humanos? Es verdad que no podemos vivir sin instituciones. Probablemente continuáramos siendo animales si no existieran. Las instituciones en general, las que nombré, ¿verdad? No solo las organizaciones, las instituciones, los valores. Ahora, en el plano concreto, si bien las iglesias no son las únicas que generan condiciones para que estas dificultades se produzcan, es decir, hoy hablamos de una iglesia porque es donde fue el escenario de todo esto, pero hay otras instituciones que también son capaces de ejercer gran influencia y muchos problemas. Hoy hablamos de la iglesia por esto. Sin embargo, podemos decir, aún no siendo especialistas, como no lo soy, podemos hacer las preguntas que venimos haciendo y también puedo hacer algunas sugerencias para terminar. ¿Qué son estas? Que haya apertura en lugar de clausura. Que haya horizontalidad en las relaciones humanas más que verticalidad. Que haya entusiasmo religioso en lugar de fanatismo. Que haya aceptación de las diferencias en vez de imposición autoritaria. Y sobre todo, claridad. Transparencia es una palabra muy usada hoy en día, pero no se aplica, me parece, acá, porque la transparencia deja ver mucho, todo, y hay derecho a la intimidad también, ¿verdad? Y a la privacidad. Pero claridad sí se puede decir, claridad en la realización de las actividades, que haya movimiento y dinamismo en el ejercicio de la autoridad, para que haya integración social, y para que las relaciones sean más de ida y vuelta, y para que puedan tener un alto contenido de libertad y de aceptación de las humanas limitaciones. Creo que si esto fuera posible que se aplicara, correríamos muchos menos riesgos de que se nos presentaran estos problemas. Bueno, eso es lo que quería decir. Gracias. Vamos a darle ahora la palabra a Daniel para que nos haga su visión, su exposición con respecto a estas historias y sobre todo a estas orientaciones que él va a dar desde su especialidad también en este tema. Hoy vamos a hablar del aprovechamiento de lo religioso para la manipulación y el abuso. Pero antes déjenme explicar un poquito desde dónde les estoy hablando. Yo comencé a formarme con los padres salesianos en Maturana, en primaria y parte de la secundaria. Seguí formándome junto a los padres jesuitas por 5 años en régimen de internado en el seminario interdiocesano. Además está decir que soy católico y que después seguí bajo la influencia en la parroquia y en la Universidad Católica de Lovaina del clero secular. Así que tengo un abanico de formación que me llevó, gracias al contacto con el especialista en psicología religiosa Antonio Bergot, a dar durante 13 años en la
Universidad Católica y otro tanto en el Instituto de Teología Mariano Soler, la materia Psicología de la Religión. O sea que un poco desde ahí es de donde les estoy hablando. Creo que es de honestidad decírselos al comienzo. Quiero que hagamos algunas distinciones. En primer lugar está la fe. La fe no tiene nada que ver con estas cosas que vamos a hablar ahora de manipulación y de abuso. Que los líderes sectarios utilicen la fe para manipular gente es otra cosa. Pero hay gente que pasó por procesos de manipulación y abuso y sin embargo ha mantenido intacta su fe. La fe es otra cosa. La fe es una virtud teologal, es una virtud que viene de Dios como un don, que vuelve a Dios porque la fe está orientada para creer en Dios. Y por lo tanto, nada tiene que ver la fe con una segunda cosa, un segundo nivel, que son las religiones. Las religiones, podemos mencionar el Islam, podemos mencionar el cristianismo con sus variantes, el judaísmo, opciones menores, más chicas en cantidad de adeptos, como son los testigos de Jehová, los mormones, etc., son un nivel diferente del nivel de la fe. Dentro de esas religiones hay iglesias, como la Iglesia Católica, como la Iglesia Ortodoxa, como las iglesias reformadas, que nos ofrecen sistemas más o menos jerarquizados, más o menos organizados, para relacionarnos con la divinidad. Pero eso es distinto de la fe. Y hay todavía otro escalón más abajo, que son las religiosidades. ¿A qué me refiero con esto? A la manera, a la modalidad con que cada una de las personas vive lo religioso. Esto es particular, esto es todavía distinto de las religiones en sí, depende mucho de las prácticas religiosas de cada uno. Y hay religiosidades sanas, que son compatibles con una psicología normal o sana, y hay religiosidades enfermizas, sobre todo porque como la religiosidad es algo íntimo, muchas veces barremos como bajo de la alfombra los aspectos patológicos de nuestra vida y los dejamos en el rinconcito de la religiosidad, porque ahí nadie se mete. Nosotros no vamos a hablar hoy, por lo menos en lo personal, de individuos, de personas, porque esto no nos interesa. Vamos a hablar de conductas, de actitudes. A la persona hay que levantarla siempre. Lo que condenamos son sus conductas, sus actitudes. Este es un gran aporte al pensamiento moral que ha hecho el cristianismo. Jesús distinguió la persona de la conducta. Cuando la persona y la conducta están plenamente identificadas, caemos en la pena de muerte. Para terminar con la conducta, terminamos con la persona. Jesús hace un planteo completamente distinto. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, nadie te condena, vete y no peques más. O sea, así como fuiste capaz de cometer el error, sos capaz de comportarte de otra manera. En otro nivel, ya vamos en un cuarto nivel, ¿verdad? La fe, que la salvamos, las religiones, las religiosidades, y caemos en un cuarto nivel que son las sectas. En particular nos interesan las sectas destructivas, las sectas que apuntan a la despersonalización del adepto. Dice Nelson da Costa, sociólogo de la religión, Néstor da Costa, si hay fanatismo extremo, si hay lavado de cerebro, si hay culto a la personalidad, si hay obediencia por parte de los adeptos, una obediencia ciega,
si hay salvación posible solo dentro de la secta, si hay un estilo elitista y exclusivo del grupo, si el grupo es hermético, doctrinal y socialmente, si son manipuladores de las emociones, las ceremonias de la secta, si hay una comunidad terapéutica frente al que está endemoniado, si hay un grupo sectario que tiene respuesta para todo, indiscutiblemente estamos frente a una secta, y a una secta destructiva, que se produce porque hay un vaciamiento de la persona. En principio, con la excusa de que se va a llenar con el Espíritu Santo. Pero una vez que se vacía el yo, se puede llenar de cualquier cosa, en particular del pensamiento del líder sectario. Entonces nos interesa un poco ver cuáles son las fases por las cuales pasa el líder sectario. Hay un primer nivel o una primera fase, porque después se vuelve para atrás, es como las fases de la luna, ¿no? Se va pasando de una fase a la otra y después se vuelve a la anterior, que es una fase de seducción, una fase compatible con la neurosis. El líder sectario tiene una excelente comunicación, un excelente manejo de los tiempos en la relación con el otro, de las reacciones del otro, en la creación de un buen clima. Los integrantes de la secta describen esta relación con el líder sectario como impactante, llamativa, carismática. Entran en sintonía con el líder, quedan fascinados. La seducción no sería tan grave. Un buen profesor, un vendedor, también desarrolla estrategias de seducción. Pero el problema es que acá la seducción es nada más que un instrumento para la manipulación. Entonces ya pasamos a otro nivel, que no es meramente el de la seducción. Es el nivel de la psicopatía. Actitudes agresivas, cierta prepotencia, interrogatorios, conductas perversas, sadismo. Esto se da, analicen la secta que analicen, en todos los líderes sectarios se dan estas fases. El enorme poder moral y a veces también poder material que tiene el líder sectario con respecto de los adeptos. Primero es el líder. En algunos casos le llamamos a ese líder sacerdote. Además es el confidente. En nuestro caso, muchas veces confesor. Director espiritual, directamente o a través de otras personas que hacen la dirección espiritual. La dirección espiritual es una técnica muy sutil, entramos en la intimidad de la persona, eso le da mucho poder al que dirige y es también por esto muy delicada y a veces peligrosa. Hay una reinterpretación de la historia del otro. O sea, yo vengo con mi vida, con mi pasado, pero el líder sectario me reinterpreta mi historia y me la va vaciando de mis propios contenidos para ponerme los de él. Hay un aislamiento, una exigencia de dejar los vínculos. Se le pide que deje a la novia, que deje al novio, que interrumpa su proceso de noviazgo, que no se case, que deje la carrera profesional, que deje los vínculos familiares, que exija en su familia de origen la parte de la herencia, una herencia en vida. La herencia en vida no existe. Para que haya herencia tiene que haber un fallecimiento. Si no hay un fallecimiento no hay herencia. ¿Qué es eso de la herencia en vida? Exigir la parte para volcarla a la secta. En la manipulación, entonces compatible con la psicopatía,
se dedican a desprogramar y reprogramar a las personas. En este caso fue utilizado el ensueño dirigido como una herramienta de manipulación. Las cosas que son íntimas tienen que quedar en la intimidad. No puede ser que el líder sectario se dé el lujo de hacer desnudar moralmente a una persona frente al grupo, frente a la secta, frente a la comunidad. Pero no paran ahí las fases de un líder sectario. Inevitablemente llega la etapa de la persecución, y esto ya es compatible con la psicosis. Se inventan enemigos internos o externos a los cuales se demoniza, y después de esta invención de que el otro está poseído por el diablo y que con solo mirarnos nos inyecta el diablo dentro nuestro, lo cual es claramente un delirio, vienen las excusas para las curaciones, con humillaciones. Por favor, la humildad cristiana no tiene nada que ver con la humillación. La humillación es detestable. El sufrimiento, el pegarle a otra persona, el agredirla físicamente, el sufrimiento no es cristiano. Lo que es cristiano es, si el sufrimiento es inevitable y llega, poder aceptarlo. Eso es otra cosa. Pero el sufrimiento por el sufrimiento en sí, eso no es cristiano. La persecución se expresa con esta visión de que lo envidian todos. Todos están confabulados en contra de él, del líder sectario. Hay entonces un doble movimiento de acoso y de paranoia. Lo que tenemos es muy valioso, tiene que permanecer secreto, este es otro de los elementos, el secreto, y de afuera nos quieren atacar. Para aumentar la pertenencia interna del grupo, inventamos un enemigo externo que nos ataca o que nos puede atacar, y a ese enemigo externo le corresponde un enemigo interno que sirve de chivo expiatorio para todos los males. Fulanito, en un momento determinado, es el causante de los males. Menganito, en otro momento, es también lo mismo. Y en base a eso se lo enjuicia y se lo castiga. Entonces, tenemos esta realidad. Las sectas destructivas, que son numerosas entre nosotros, no hay más que prender la televisión después de la medianoche y ver cómo hay supuestos pastores que hacen supuestas curaciones de eventuales enfermedades que trae la gente y que le cobran el diezmo a la gente, el 10% de todo lo que tocan como dinero. No solo los sueldos, si venden un bien como una casa, también. A veces hacen vender los bienes en beneficio de la secta. Voy a nombrar a una sola persona. Han visto que no he nombrado a ninguna con nombre y apellido, porque no me interesa condenar a una persona. Me interesa enjuiciar una conducta, una actitud, un proceso. Es la persona de Jim Jones, en Jonestown, en Guyana. 912 fieles de esta iglesia del Templo del Pueblo, que se llamaba, consumieron el cianuro y se suicidaron colectivamente. Algunos forzados, porque había gente armada allí, pero otros convencidos. ¿Cómo hay un poder tan grande que es capaz de convencer a una persona que está viendo morir a otros, a hacerle consumir el cianuro a sus hijitos y ellos mismos, porque el líder sectario se lo ordena? Un líder sectario que les prohibía a las parejas tener relaciones sexuales entre sí, pero que después él tenía relaciones sexuales con las mujeres de todos. Jim Jones. Busquen en Google, van a ver lo que es un líder sectario.
También pueden buscar Waco, Texas, y ver lo que pasó allí también con un suicidio colectivo. Bueno, estoy a la disposición de ustedes para las preguntas. Esto era lo que quería compartir. Buenas tardes, yo soy psicóloga, mi nombre es Alicia Mieres y me quedé pensando en lo que planteaba Álvaro sobre el tema de la libertad que tiene la persona para elegir. ¿Hasta qué punto es libre el que opta por estas sectas? Me quise referir más bien a la actitud de los que apreciamos en cualquier rol que estemos algunas acciones en las cuales la persona se va a involucrar y que son comprometedoras de su salud, de su seguridad, de su estabilidad personal. Y como principio que le llamé filosófico para entendernos rápido, creo que es importante que lo tengamos como un punto de referencia. Los demás, porque si bien a nuestro juicio se está metiendo alguien en dificultades severas, también es verdad que cada uno tiene el derecho de orientar su vida por donde prefiera. Algo a distinguir de esto es que las personas tenemos severas limitaciones para ejercer efectivamente nuestra libertad, porque sufrimos, como traté de demostrar, múltiples condicionamientos. Entonces, claro, uno dice, no, pero no está optando libremente. Y es verdad que no está optando libremente. Pero el que lo ve de afuera piensa eso. No es lo que percibe el que lo está haciendo. Por eso es que, a mi modo de ver, es importante intervenir para no dejar a esa persona en la soledad y en el desamparo, pero bajo el respeto de que el nuestro es un punto de vista, una opinión, y que hay un punto en el cual se termina nuestra capacidad, nuestra legitimidad, digamos así, para actuar sobre la voluntad de él. Que por supuesto excluyo de esto cualquier cosa que sea delito, ¿verdad? Intentos peligrosos de atentar contra sí mismo, contra los demás. No, todo eso no. Estoy entrando en el plano de las conductas que cada uno realiza, haciéndolas con ese grado posible de libertad, que naturalmente es opinable, porque uno puede cuestionarse severamente no, uno puede cuestionarse fuertemente, bueno, pero ¿y hasta dónde lo voy a dejar? Bueno, está bien. Ahí se produce una tensión, como traté de decir, entre lo que uno quiere hacer y el respeto a esa libertad que me parece importante mantener. Y es un punto de tensión, no es fácil resolver eso. Ni tampoco lo podemos resolver opinando, por ejemplo, yo como psicólogo, no. Cada uno tiene que ver en sus circunstancias, bueno, ¿qué hago? ¿Hasta dónde voy? ¿Qué quiere decir respeto por la libertad del otro? Bueno, yo lo manifiesto como un principio, pero hay que ver en cada caso, ¿verdad? Ese es un punto conflictivo, es tenso, es difícil. Y bueno, ahí ya no podemos seguir hablando en lo general, porque hay que ver la situación. El perfil de estas personas son personas que actúan de forma premeditada. Yo voy a hacer esto y hacen un plan, una planificación de cómo van a actuar para convencer a la gente, para manipular a esas personas, o son personas con una psicopatía. Y el objetivo que tienen es económico a veces y otras veces es otro, el simple poder, o siempre hay un perfil bastante similar en todos ellos. En todos los líderes sectarios se va dando un deterioro. Esa progresividad pasa de la fase de seducción
a la fase de manipulación y a la fase persecutoria. Y después vuelve a la seducción. Por eso es tan desconcertante para los adeptos. Porque un día nos castiga, nos humilla frente al resto de la comunidad, nos rezonga o nos golpea, y al día siguiente estamos curados, somos salvos, Dios ha hecho milagros en nosotros, y aparece toda la fase seductora de nuevo. Pero hay una degradación del líder sectario, que se ve en el sadismo, que se ve muchas veces en el recurso al alcohol, a las drogas, en un grado mayor de utilización del otro, que tiene que ver con lo sexual, y es matemático. Lo vamos a encontrar en todos los líderes sectarios. Estas conductas aparecen siempre. El abuso sexual, el deterioro del otro, en esa conducta abusiva. Entonces yo diría, al principio quizás es nada más que seductor, pero ya va la intencionalidad de seducir para manipular, no es por la mera seducción. Y después de la manipulación se pasa a la fase siguiente cada vez con mayor gravedad. Y sí, hay una psicopatía, eso es claro. Pero después de la psicopatía hay una psicosis. Piénsenlo en un líder político como puede ser Adolf Hitler. Seductor, consigue que lo voten, que lo elijan, manipula y después cae también él en la paranoia de que lo quieren atacar, etcétera, etcétera. Y llevó a consecuencias gravísimas a nivel social, político, de millones de muertes. Todos los manipuladores hacen un caminito muy parecido. Sí, hay una psicopatía y después una psicosis, que puede ser la paranoia. Hay un detalle, que hay una doble cara. Frente a algunas personas y frente a la opinión pública se muestra una persona impecable, pero en la intimidad y con el grupo más restringido aparece toda la perversión. Y esto me duele mucho decirlo porque hay personas que han sufrido este proceso. Es esquizofrenizante que una autoridad con mucho poder moral un día nos dé una orden y al día siguiente nos dé la orden contraria. No cualquiera puede emitir una trampa de doble lazo. Los mensajes de doble trampa los tiene que emitir alguien que tiene mucha autoridad moral sobre la víctima. Y esta es la situación que importa. Porque que alguien nos diga hoy una cosa y mañana otra, si no tiene una autoridad moral muy grande sobre nosotros, no nos produce este efecto esquizofrenizante. Pero alguien que tiene mucho poder moral sobre nosotros, que nos desconcierte así, de un día para el otro, nos hace mucho daño psicológicamente. Él habló de que el líder negativo llega a un vaciamiento del ser humano una vez que lo sedujo y llegó a tal intimidad en cuanto a la conducción espiritual y lo demás, que lleva a conocer hasta lo más recóndito de esa persona, en general joven, y vulnerable a los efectos de esa persona que lo deslumbra, a pesar de la inteligencia y de ser en general seres que no son bobitos que encuentra por ahí, seres que tenían una vida o un noviazgo o una carrera o lo que fuera, una familia los desprende de todo, los despoja de todo su interior y los rellena con toda esa maldad y esa perversión propia. Como madre de 4 jóvenes, le pregunto, Daniel, una vez que ese círculo, si Dios lo permite, se rompe y la persona sale de ese maldito círculo, ¿cómo vuelve a llenarse
de su yo, de su propia autoestima, de todo eso y vuelve a tener una vida saludable. ¿Es posible que sea 100% saludable y que se revierta totalmente esa situación? Gracias por la pregunta. La respuesta en síntesis es esta: hay que ayudarla a restablecer los vínculos. Lo que yo siempre aconsejé a los padres que me consultaron, que tenían hijos en movimientos sectarios, era que los esperaran incondicionalmente. Concretamente les decía: ustedes dejen el cuarto y la cama hecha como estaba antes de que se fuera. Que sepan que tienen un lugar en casa y que pueden empezar a restablecer los vínculos con la familia, los vínculos con los amigos, los vínculos normales que tenían antes de entrar en la secta. Yo creo que sí, que hay una capacidad de recuperarse, porque lo hemos visto. Personas que han sufrido y que han podido restablecer su propia personalidad. Pero esto en las relaciones vinculares. Eso me parece fundamental. En primer lugar, agradecer a Marcelo. Desconozco tu libro, Marcelo. Lo leeré sin duda. Y te felicito, en primer lugar, por la valentía del testimonio, que es algo no fácil de hacer. Y tú lo has hecho y te lo agradezco profundamente, porque la invitación que hiciste no era solo para que escucháramos tu libro, sino las torturas del padre Antelo, lamentablemente lo digo así con todas las letras, sino para que abramos el horizonte amplio de otros lugares de tortura, como lo dijo Álvaro, que puede ser la familia, que no es tan sagrada como se dice que es, la escuela, la empresa, y ahí nos vamos a otros lugares de manipulación y de violencia, la violencia de género, la violencia doméstica, el moving, el bullying, toda esta cosa tan fea que hace que los humanos, en lugar de ser personas unos para los otros, terminamos siendo unos esclavos de los otros. ¿Cómo solucionar esta cosa? Créanme que es un derrotero de todos y cada uno de nosotros. Pienso que la educación es una de las claves, la puesta en las cartas sobre la mesa, el conocimiento de estos problemas, el sacar esta cosa de lo invisible a lo visible a través de libros, de campañas, de prevención. Muchas gracias, porque de verdad que tocas el corazón, tanto tú, Marcelo, como mis colegas, creo que nos han tocado a todos el corazón más humano de todos nosotros. Esperamos haber dejado abiertos una cantidad de interrogantes y de inquietudes como esta. Ojalá hayan quedado orientaciones para muchos de ustedes que no hicieron preguntas, pero sí recibieron los comentarios y las respuestas a las inquietudes de otros, y que toda esta actividad realizada hoy con la participación de ustedes, que agradecemos de todo corazón, sirva para multiplicar en otras áreas, en otros ambientes, en otros círculos, en otros lugares de trabajo, esta inquietud, que genere esas herramientas preventivas, orientadoras, que era el objetivo de este encuentro, se pudieran dar en este ámbito, y que lo multipliquemos para que no haya desprevenidos, para que la sana inocencia de quienes entregan el mayor de sus ideales, de su energía, de su entusiasmo, de su fervor por cambiar el mundo, por cambiar la vida, por transformar las cosas, no sea captada por los perversos, por los enfermos, que pueden llevar todo ese impulso maravilloso a un desastre. La resiliencia, la posibilidad de recomponerse, que uno ha visto en lo personal, de otros amigos y otras amigas que en la flor de su vida y de su juventud pusieron toda su energía, fueron captados en una situación después de profundo dolor. Uno ha podido tener la satisfacción de verlos resucitar, como se decía también por acá,
como el ave fénix en un nuevo fuego, resaltando otra vez todas sus potencialidades de una manera nueva. Así que ojalá esto lo logremos juntos, aportando a nuestra sociedad la claridad, la visión, la luz, la verdadera luz, para que los lobos disfrazados de corderos no muerdan más. Buenas noches y gracias por estar.